Rubén querido, te mando un abrazo muy grande, agradecido por poder saludar a la audiencia en estas transmisiones tuyas. Cuba es, ni duda cabe, hoy por hoy, una de nuestras preocupaciones más importantes en todo el continente. Hay que decir, sin faltar a la necesidad metodológica para este análisis sobre Cuba, que nada puede ser dicho sobre este país hermano sin haber primero tomado una posición crítica contra el bloqueo criminal a que ha sido sometido ese pueblo hermano durante ya demasiado tiempo y demasiadas décadas. El mundo entero se ha pronunciado año con año en Naciones Unidas repudiando, Rubén, la descarada ofensiva del imperio norteamericano contra ese pueblo magnífico y fraterno de Cuba y su revolución. Una y otra vez en Naciones Unidas el consenso de los países miembros ha dicho que basta de bloqueos, que se acabe con esta canallada que no ha traído más que dolor, tristeza e impunidad infinita, porque se han cometido todos los crímenes de lesa humanidad que puede uno imaginarse durante todos estos años, todas estas décadas, contra los niños, contra las personas mayores de edad, contra todo un pueblo y toda una vocación de libertad y una vocación revolucionaria que no ha hecho otra cosa más que querer su independencia y querer decidir su futuro con sus propias fuerzas y con sus propios programas y proyectos. Nosotros estamos obligados siempre a tomar posición contra el bloqueo antes de pronunciar alguna palabra sobre ese pueblo hermano. Y una vez hecho eso, deberíamos entrar a una fase que es preguntarnos si estamos suficientemente informados antes de opinar sobre lo que pasa en Cuba. Vale la pena tener la honestidad intelectual de confesarse a sí mismo y confesar a los compañeros y amigos si uno realmente sabe qué ocurre ahí, si uno alguna vez se interesó siquiera por conocer la dinámica democrática de ese pueblo, si alguna vez se interesó por entender por qué y cómo decidió organizar su estructura política, sus tiempos políticos, sus plazos electorales, cómo es que Cuba y con qué acuerdos y con qué debates importantes y con qué contribuciones, con qué herencias filosófico-políticas ese país ha decidido como ha decidido su rumbo y desde luego incluyendo por qué y cómo ha decidido ese país enfrentar a uno de los más brutales imperios de la historia de la humanidad, que no solamente ha sido como es el de Estados Unidos, un imperio y un gobierno y un modelo empresarial que simplemente se destaca por su criminalidad y sus canalladas. Es verdad que la pandemia ha golpeado al mundo entero. Es verdad que ha afectado a las economías por debajo de 7 puntos y en algunos casos hasta 8 puntos negativos de las economías de los países llamados avanzados y de las regiones. ¿Qué podía esperarse de un país que está bloqueado, que no puede recibir divisas, que no puede exportar sus bienes ni sus servicios, que las principales actividades de ingresos que había tenido de divisas han sido castigadas por la propia pandemia, porque el turismo, que era una fuente importante de divisas para Cuba, disminuyó dramáticamente porque, en fin, porque hay un bloqueo que sanciona a aquel gobierno que tenga alguna iniciativa de intercambio comercial, bilateral o multilateral, y también a las iniciativas privadas que alguna vez han querido venderle alguna aspirina a Cuba, pues han sido sancionados también en lo privado y en lo particular, congelándoles cuentas, persiguiéndolos, calumniándolos, en fin. ¿Qué puede esperarse? Y sí es cierto que Cuba ha acumulado algunos malestares internos, porque obviamente que la gente se pregunta hasta cuándo tendrá que resistir esta situación de bloqueo, de limitaciones. Es verdad que hay debates internos, como es verdad también que hay infiltrados, y que hay infiltrados financiados por el Departamento de Estado norteamericano, y de eso se va a entregar pruebas concretas. El gobierno cubano muy pronto va a presentar las pruebas concretas de cómo se ha infiltrado este grupo de golpistas y desestabilizadores, que son un puñado apenas, que no puede de ninguna manera arrogarse el derecho a representar ninguno de los debates internos y además legítimos que el pueblo cubano pueda tener.
Hay que decir también que la operación de bloqueo militar, de bloqueo económico y de bloqueo político contra Cuba está siendo acompañada hoy por un bloqueo mediático, por una ofensiva mediática que está actuando de manera absolutamente llamativa y sobresaliente, porque en unas pocas horas han logrado tener cobertura territorial a nivel mundial, las canalladas, y además ha tenido sincronicidad, domina la ubicuidad y dominan la velocidad. Y estos son condiciones que deben alertarnos a todos y deben de interpelarnos a todos. Esto no es un problema de Cuba. Lo que está pasando en esa isla querida, hermana, lo que está ocurriendo ahí es un problema geopolítico que afecta a toda la región y que afecta a todas las estructuras políticas democráticas del mundo. Nosotros estamos obligados a ser solidarios con ese pueblo por el interés propio de ese pueblo, por su propia por el respeto a sus decisiones internas, por el respeto a su soberanía y por el respeto a su propia vida política, pero también porque queremos que se nos respete a todos. Y si somos cómplices de una canallada como la que se está operando hoy por hoy desde el imperio norteamericano, la verdad es que no vamos a perdonárnoslos, no deberíamos perdonarnos, silenciarnos, callarnos o mantener una posición, entre comillas, neutra o distante cuando estamos viendo que se comete una injusticia. Realmente el bloqueo que se está profundizando contra el pueblo y el gobierno cubanos constituyen, no hay duda, un crimen de lesa humanidad.